Muy buenas noches, bienvenidos a la práctica 2 del área de robótica educativa. Hoy le daremos inicio a esta práctica 2 con lo que es el circuito de sistema de alarma, creado con un sensor de temperatura, un buzzer, un diodo LED, aplicado y programado en una placa Arduino. Las metodologías que vamos a utilizar para la enseñanza de esta práctica es la visualización mediante el diagrama de flujo y la explicación guiada por la plataforma digital de Tinkercad. Para eso iniciaremos con la visualización mediante el diagrama de flujo que vemos a continuación del lado derecho de la pantalla. El diagrama inicia con en un inicio leer el sensor de temperatura. El sensor de temperatura que vamos a conectar en nuestro circuito se encargará de leer o de captar todas las magnitudes físicas que se encuentran en el medio, recopilar y recoger toda esa información, transformarla en una señal eléctrica y enviarla a nuestra placa de desarrollo Arduino. Esta interpretará estas señales eléctricas y nosotros haríamos allí o crearíamos una condición programada. ¿Cuál sería esa condición? La vemos a continuación en el diagrama de flujo. Sí, si no. En medio de la condición vemos una comparación matemática también. Si la variable temperatura es mayor o igual a 60 grados en este caso, se debe encender el diodo LED y el zumbador. Si no, se apagará el LED y el zumbador. Continuamos nuestro diagrama de flujo y repetimos nuevamente el inicio. Esto quiere decir que vemos en nuestro diagrama de flujo un bucle continuo, repetitivo. En nuestra plataforma Tinkercad observamos nuestro circuito del sistema de alarma, conformado por los siguientes componentes. Un sensor de temperatura TMP36, un diodo LED de color rojo, una resistencia de 1 kiloohmio, un piezo, buzzer o en una pequeña bocina, todo conectado en una placa protoboard, una placa de conexiones, y controlado también por nuestra placa de desarrollo Arduino Uno. Nosotros vamos a crear en esta práctica 2 el código que funcione en nuestro sistema de alarma. Para eso nos vamos al apartado de código y les expreso lo siguiente. En la parte superior vemos la opción que nos permite cambiar el modo de edición del código. Este modo de edición tiene tres variantes. Tiene la opción de trabajar solo en bloques, que es un lenguaje computacional, un lenguaje inicial. Tiene la opción de verlo también en bloques más texto. Recordar que el texto que nos muestra del lado derecho es un lenguaje, un código C++, y también vemos la opción de trabajarlo solo en texto, C++. Bien, nosotros lo vamos a hacer en bloques más texto para hacer. Ok. Iniciaremos creando una variable de temperatura. La vamos a crear porque allí es donde se van a almacenar los datos que recopile o recoja mi sensor. Por eso nos vamos al apartado variables. Creamos la variable y le vamos a adoptar un nombre. Ese nombre que yo le voy a entregar va dirigido directamente a la acción que va a cumplir. Por eso le voy a colocar temperatura. Iniciaré definiendo mi variable de temperatura y voy a buscar dónde yo pienso definir mi variable de temperatura. Dónde quiero que se conecte mi sensor de temperatura. Y vamos a ubicar en nuestro circuito el sensor de temperatura. Nos vamos a fijar que tiene 3 pines. Tiene un pin de potencia que va dirigido directamente al pin positivo de la protoboard, que va directamente también conectado por un conductor de color rojo a los 5 voltios de la placa Arduino. Luego tenemos un conductor de color turquesa que está en la salida de información del sensor de temperatura, que va directamente a la placa de desarrollo Arduino, ojo, conectado a un pin analógico, a una entrada analógica, y está conectado a la entrada analógica específicamente a 0. Bien, por último tenemos un pin de tierra que va directamente al GND, ground, suelo o tierra de la placa de desarrollo Arduino. Volvemos al código y ya viendo que definimos que nuestro sensor de temperatura está conectado a la entrada analógica a 0, vamos a las entradas y vamos a seleccionar leer pin analógico a 0. Ojo, en este caso que estamos trabajando con un sensor de temperatura, Tinkercad nos presenta la opción leer sensor de temperatura en el pin. Preferimos esta opción inicial que nos muestra directamente un lector de temperatura. Esto para que nos entregue valores específicamente de temperatura. Vamos a hacer un poco más grande aquí el visor del código para que se pueda apreciar y nos indica que podemos seleccionar en caso tal de que queramos cambiar ya finalizado la entrada analógica por entrada analógica a 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ahora, como lo tenemos conectado en el A0, continuamos allí en el código. También nos presentan las unidades que queremos medir
nuestra temperatura, cambiamos de bloque a texto, grados Celsius, y vemos del lado derecho como yo quiero ver en funcionamiento en mi código y quiero ver que mis instrucciones o las instrucciones que yo le estoy entregando al programa se estén realizando. Voy al apartado de salidas. Lo primero que hemos hecho es crear nuestra variable. Voy a ubicar, el primer monitor en serie. El primer monitor en serie es una opción que tiene nombre que nosotros consideremos que muestra directamente a lo que queremos en la parte inferior trabajar los datos que está recopilando. En este caso yo le di el nombre temperatura. Y para ello vamos a cerrar un poco el código y vamos a iniciar una simulación para poder ver cómo está interpretando nuestro código el circuito que ya está creado. Para eso le vamos a dar iniciar simulación. Antes de, es necesario colocar la variable temperatura, que es la que yo quiero leer en el monitor en serie. Bien, vamos a iniciar nuestra simulación. Esperamos a que inicie. Presionamos en el sensor de temperatura y vemos ya como en el monitor en serie se nos muestra una temperatura media, 24 grados. ¿Ok? Eso es lo que está reproduciendo o midiendo, captando nuestro sensor de temperatura. Si yo bajo la temperatura, fíjense cómo empieza a mostrar el monitor en serie una temperatura mucho más baja, desde los menos 40 grados. Si yo quiero ir aumentando esta temperatura, podemos apreciar en el monitor en serie cómo va aumentando y superando esos menos 40 grados hasta llegar a 124 grados. Ok, bien, ya reproducido en nuestro monitor en serie nuestro sensor de temperatura, ahora vamos a crear una condición. Para eso nos vamos al apartado control, buscaremos la condición que queremos utilizar, en este caso es un sí entonces y si no, bien, y realizaremos una comparación matemática. Esta comparación nos permitirá a nosotros detectar los valores almacenados en la variable temperatura y compararlos bajo un valor matemático. Ejemplo, nos vamos a la variable temperatura, seleccionamos nuestra variable ya creada, donde se almacenan nuestros datos, y le vamos a indicar lo siguiente. Si nuestra variable temperatura es mayor o igual, ejemplo, a 60 grados, ¿sí? Yo le voy a decir que mi diodo LED que estoy señalando y mi buzzer deben encender. Para ello, ubico que mi diodo LED está conectado a un conductor de color amarillo que va directo a la salida de la placa Arduino número 12. Y mi buzzer está conectado por un conductor de color naranja que va directo a la salida número 11. Para ello, como ya lo he dicho anteriormente, están conectados a una salida. Me voy al apartado salida y defino que esos dos pines, el número 11 y el número 12, estarán en alta. Alta significa que estarán encendidos. Bien, ojo, si esta condición se está cumpliendo, si temperatura es mayor a 60 grados. Ahora bien, si temperatura no es mayor a 60 grados, o sea, si esta comparación no se cumple, entonces yo le voy a indicar que el pin 11 y que el pin 12, ambas salidas, van a estar en low, bajo, apagados. Y vamos a simular nuestro código. Y vemos entonces en nuestro circuito, cerramos el código, y vemos entonces en nuestro circuito si el código que hemos creado funciona. Seleccionamos nuestro sensor de temperatura, bajamos la temperatura, no tenemos ninguna alteración en el circuito, aumentamos nuestra temperatura y vemos cómo después de que aumenta a los 60 grados centígrados se enciende nuestro diodo LED y nuestro buzzer. Y así podemos ver el funcionamiento de nuestro sistema de alarma con la palabra int, que es una abreviación del número entero, ¿sí? Esta palabra la usamos para declarar variables numéricas sin decimales. ¿Ok? 2. Creamos el voice tube. ¿Qué es esto? El voice tube es una función especial que se ejecuta una sola vez al iniciar el programa. Sirve para configurar pines y preparar el sistema. Si se fijan a continuación, tenemos nuestro código inicial ya preparado. ¿Cuál es nuestro código inicial? Le estamos diciendo que en el pin A0 va a estar una entrada de señal. Ya le estamos dando una instrucción a nuestra placa Arduino. ¿Ok? ¿Qué va a estar conectado en el pin A0? Nuestro sensor de temperatura. Seguido a esto le vamos a decir que todo lo que esté en el pin A0 no lo imprima en el monitor en serie. Por eso dice allí Serial Bench. ¿Ok? ¿Pero qué significa esto? Inicia la comunicación serie entre el Arduino y la computadora. Y el número 9600 es la velocidad de transmisión de bits de la placa Arduino. Bien. Y vamos a finalizar diciéndole también en la configuración inicial
que el pin mode, o sea, el pin 11 y el pin 12, van a ser una salida. Continuamos ahora con el bucle, el void loop. ¿Qué es esto de void loop? El void loop es una función que repite continuamente mientras el Arduino se está encendiendo. Aquí se colocan las instrucciones que se deben ejecutar como un ciclo. Ejemplo, la condición que ya hemos hecho en el código en bloque que vemos al lado izquierdo. La condición sí, entonces, si no. Y preparamos internamente dentro de esa condición nuestra comparación matemática. Bien, ¿cuál va a ser esta condición? En torno a nuestra comparación matemática hemos dicho, si la variable temperatura es mayor o igual a 60 grados, nosotros le vamos a decir que en el pin 11 y el pin 12 deben estar en high, alto, encendido. Si no se cumple nuestra condición, nuestros pines 11 y 12 estarían en low, bajo, apagado. Y también le vamos a entregar un tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta va a ser de 10 milisegundos. Si queremos que esto se repita constantemente, lo trabajamos únicamente dentro del void loop. Si no queremos que se repita, pues simplemente la trabajamos en el void setup. Y no hacemos una programación en el void loop. Esto es nuestra clase. Muchas gracias.